En clave de. Seguimos aquí hablando en clave de educación en la Universidad de Córdoba, en el aula de debate, en Onda Mezquita para todos ustedes. Y teníamos aquí, bueno, un debate abierto con respecto a las mejoras en el cambio del enfoque de la educación. Habíamos hablado del informe PISA. Natalia Jara, tenías pendiente una... Yo lo que quería era contestarle a mis compañeros. Decía Álvaro que lo responsable era, en parte, la sociedad. Pero ¿qué podemos hacer para que la sociedad deje de ser responsable de los fallos de la educación? Porque la sociedad realmente es la que tiene que demandar qué es lo que es la educación para redirigir la educación, ¿no? Estamos en una sociedad globalizada donde se priman aspectos que quizás no sean los más importantes porque a lo mejor pues tenemos más en cuenta los conocimientos y no las habilidades o las actitudes que tienen que desarrollar nuestros niños y nuestras niñas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la sociedad y para reconducir el tema de la educación? Es una pregunta que le lanzo a mi compañero. Teníamos además otras preguntas entre los asistentes. La primera de ellas... ¿Tu nombre, por favor? Buenas, yo soy Carlos. Y bueno, en primer lugar, pues un poco responder a lo que había planteado el profesor Javier. Y es que él planteaba como que para prestigiar la educación, que es algo que necesitamos, sería, entre comillas, o ha planteado o ha sugerido que sería necesario un poco, entre comillas, que los que ahora entran en medicina fueran los que entraran por ejemplo, en carrera de educación. Y es que, sinceramente, yo no sé si realmente la gente que tiene un 13 de nota, ahora que se plantea sobre 14, es la gente más preparada para esto. Esa gente es la gente que ha demostrado que está más preparada para en una semana aprenderse un examen que se llama selectividad, memorizarlo y echarlo todo en un examen que se llama selectividad. Pues de ahí también pues sale, subyace una de las preguntas que tengo, que son dos. La primera, muy a colación del tema de aprobar, aprender, es ¿qué pasa con gente que a lo mejor su talento no está en memorizar unos libros o un libro, vomitarlo en un examen y luego no saberse otro día después? ¿Qué hay de la gente con talento para otras cosas, para emprender, para un poco ayudar, por ejemplo, a la educación a entender la vida de otra manera, entenderse a sí misma de otra manera? Y mi otra pregunta, un poco a colación de lo que el decano había dicho en el vídeo, ya que creo que muchos estudiantes pensamos que la gente de un poco los estratos más altos de la universidad es la única que no se da cuenta que el sistema no funciona por el medio de aprender, aprobar el medio de calificación. ¿Por qué no cambia? Si ya vemos que también la gente importante del sistema educativo sabe que este es un fallo en el mismo. Sí. Había una viñeta que nos ponía que había supongo que era un domador de circo hablando, bueno, tenía delante un mono, un pingüino, una serpiente, un elefante y tal. Y dice, bueno, vamos a empezar la lección de hoy, hay que trepar al árbol, o algo así, ¿no? Decía. Claro. Evidentemente el pingüino no podía trepar al árbol y la serpiente subía a la primera. Es decir, reflexionando sobre ese tipo de viñetas que son siempre críticas, no solo con la educación en España actual, sino con la educación en general, universal, en la historia y en el presente, ¿no? Es decir, se nos pide, confundimos igualdad con equidad, con justicia a la hora de enseñar o de exigir a los alumnos. Yo también al hilo de me ha venido esta reflexión, simplemente por... Yo personalmente creo que el sistema educativo, la educación, no tiene por qué reconocerse como prestigiosa. Yo creo que sí, basta con que sea buena, no tiene por qué ser prestigiosa. El sistema educativo tiene que ser bueno, y ese es su objetivo, tiene que formar a personas bien. ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo?, decía nuestro compañero. Pues sí, que es verdad que el talento no se reconoce, y eso es uno de los fallos del sistema educativo, que hay personas con talento a las cuales no se les reconoce. Y la evaluación, ¿por qué no cambia la evaluación? ¿Por qué se nos evalúa todavía con números? Pues porque nosotros lo estamos permitiendo. ¿En manos de quién está el sistema de evaluación actual? En manos de los maestros, es que no hay más. ¿Cómo se evalúa en el aula? Evalúa como el maestro quiere. Sí, se evalúa como el maestro quiere.
¿Pero es posible evaluar sin números? Pregunto. Es posible evaluar sin números. Yo creo que el problema va más para arriba. Yo creo que va a sonar un poco conspiranoico, pero no, es real. Yo creo que nos formamos, insisto, para un puesto de trabajo y para competir. Ya no solo nos formamos para saber, nos formamos para competir con otras personas. ¿Qué pasa? Hace un tiempo salió una noticia de que los japoneses eran capaces de sacar mejor lo que estudiaban los japoneses en bachillerato de lo que estudiamos nosotros en universidad, y luego soltóse un bulo. O sea que al final, todo al final es competición. Todo al final es ser mejor que otro. Aquí no aprendemos para culturizarnos y para crear una sociedad mejor. Aprendemos para competir contra otras personas, porque el sistema capitalista, de suerte o por desgracia, para progresar económicamente necesitamos competición. Y es lo que genera, pues también genera estos beneficios tecnológicos que tenemos ahora, pero genera una inhumanidad que a veces... Compañero, yo por alusiones le tengo que contestar, porque está usted todo el rato hablando sobre competición, trabajo y profesionalidad. Vamos a ver, que la educación es solo trabajar, competir con los demás y convertirse en el mejor profesional de España. Que esto va mucho más lejos. Que aquí estamos... ¿Cómo? Yo entiendo lo que está diciendo, no es que él quiera eso, sino que nos abocan a eso. Él entiende lo que... Claro. Yo no digo que eso... yo no digo que eso sea lo que yo quiero. Pero digo que claro, estamos en ese contexto y no podemos irnos al mundo de Yupi a vivir. Vivimos en el mundo. No, si no hay que... Pero entonces eso es uno de los fallos de la educación. Sé que me está dando la razón. Entonces, ¿y cómo se cambia? ¿Y cómo se cambia eso? Pues desde abajo. Usted quiere irse arriba, pues se cambia desde abajo. Volviendo al cómo se cambia, ¿no? Si lo supiera, lo escribiría y ganaría muchísimo dinero, José. Apoyo de nuevo a Natalia. Desde abajo dice, ¿verdad? Sí. Desde abajo dice. Yo creo que lo principal es cambiar la educación desde abajo, a lo que está en nuestras manos ahora mismo. Esos niños que pronto no serán tan niños y decidirán por nosotros o con nosotros. Yo pienso que en nuestras manos está ser y conseguir que los profesores que están en el aula sean competentes. ¿Mediante qué? Pues mediante controles y exámenes de su trabajo. Que tengamos profesores totalmente competentes, ¿no?, para poder defender eso. Y una idea que me gustaría resaltar y que no quiero que se pierda y me gustaría tratar después de este tema es la que nos ha planteado nuestro compañero Carlos, ¿verdad? Nos ha enfrentado el talento con el esfuerzo. Me gustaría saber la opinión de los que estamos aquí presentes. Lo tenemos en el orden del día. Recogiendo las palabras de José, ¿puede que nos hagan competitivos sin ser competentes? Yo, rescatando un momentito las palabras que ha dicho antes mi compañera Natalia, el tema de que los profesores evalúan como quieren, vosotros, que la mayoría sois futuros docentes o ya lo sois, os reto a que evaluéis como queráis. Y cuando llegue una inspección, que le digáis que habéis evaluado como habéis querido. Y a ver qué pasa, ¿vale? No, el cambio no viene desde abajo, el cambio viene desde arriba. ¿Por qué? Porque los métodos de rendición de cuentas vienen dados. Y si vienen dados, yo no puedo evaluar como yo quiero, yo evalúo como me dicen que evalúe. Y eso es un problema, porque a lo mejor yo no puedo tener en cuenta el talento que tenga un alumno concreto porque soy yo el único que lo conoce. En fin, la creatividad, por ejemplo, es uno de los valores, y contestando también a la pregunta de nuestro compañero Carlos, es uno de esos valores que se aniquila conforme entra en la educación primaria. Y la creatividad, acabo ya, es necesaria para poner en juego ese único talento que yo tengo y que puedo explotar. Pero en el momento en el que nosotros entramos en educación primaria y nos dicen no, se escribe arriba, de izquierda a derecha, las letras así, una letra por cada recuadro, no, mayúscula al principio, no sé qué, al final, nos están poniendo reglas para todo, y eso asesina la creatividad. Por eso creo que no te salga del dibujo coloreando. Decía un prestigioso científico, Michio Kaku, norteamericano, uno de los más importantes en el tema de las teorías de la nueva física cuántica y todo esto, decía que todos nacemos científicos hasta que entramos al colegio. Bueno, Álvaro, me por alusiones le puedo contestar. Sí, es que tenemos que seguir con más temas, es que si nos enfrascamos en... darte una pequeña metida. Tú quieres que algo cambie, ¿no? Pues entonces debes de empezar el cambio tú, desde el aula, ¿vale? Nos cortan desde arriba, no lo hacemos desde abajo. En cualquier caso, sabemos que ese informe PISA, un informe que se escribe voluntariamente y que ya nombrábamos antes, y que tiene tan difícil lectura porque realmente es un informe que valora la calidad de la educación y de diferentes parámetros. Sin embargo, no nos forman o no hay unas premisas para las cuales partir. Examinan competencia de lectura, matemática y ciencias naturales. Pero curiosamente, este informe que redacta la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sin embargo, aunque en España nos meten en un pack completo, las estadísticas, esa ciencia tan peligrosa para tratar un tema de tal trascendencia como la educación, revela, por ejemplo, que mientras España está por debajo de la media, Castilla y León tiene unos resultados por encima de Estados Unidos y Extremadura por debajo de Turquía. Es decir,
que las diferencias territoriales en Andalucía, o sea, perdón, en España, son tan marcadas que casi todo el despliegue lo podemos encontrar con las mejores y las peores. Es decir, eso significa que en España, por ejemplo, el sistema la ramificación de las competencias en las autonomías ha empleado otra de las cuestiones que planteaba el decano, que es una cuestión de hacer de la educación una herramienta política, social, desde arriba, hablando de lo desde arriba y desde abajo. O sea, cuando vemos que las diferencias son tan marcadas... A ver, yo con PISA, la verdad es que tengo una postura bastante extrema y podéis criticarla si queréis. Porque es que, lo he comentado antes, yo creo que PISA nos está pisoteando a España. ¿Por qué? Porque está visto los resultados. Tenemos unos resultados devastadores con respecto a los demás países. ¿Pero qué pasa? Que PISA dice que mide conocimientos, actitudes y competencias, pero yo creo que se quedan los conocimientos y no va más allá. Por lo tanto, es lo que venimos diciendo con todo el debate. ¿Qué pasa en España y por qué los conocimientos de España tienen esos resultados? PISA hace un informe súper bien escrito, con sus puntos, con sus comas, revisado 300 veces y con reconocimiento casi universal. Pero no nos da soluciones. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que PISA nos diga en qué fallamos? Que por otra parte lo sabemos, si no nos da las soluciones. Yo creo, y le pido desde aquí a nuestro ministro de Educación que deje de inscribirse en PISA, porque nos pisotea. Natalia, yo entonces entiendo que lo que critican no es el fondo verdadero de PISA, sino, digamos, el mecanismo, ¿no? Que, cómo lo lleva a cabo. Yo creo que el fondo de PISA es muy positivo porque, no lo podemos olvidar, lo que se trata no es de enfrentar a países o enfrentar al sistema educativo, sino de que estudiemos unos resultados, ¿no? Y aprendamos unos de otros, ¿no? mediante la extracción, ¿no? de lo que funciona en un país y funciona en otro. Sí. Yo no creo que debamos de sentirnos frustrados, ni mucho menos. Lo que sí que creo es que debemos de aprender de esos países y de esos sistemas educativos que funcionan muchísimo mejor que el español, ¿no? No creo que sea ningún crimen. No creo que sea ningún crimen aprender de si yo no dudo de lo positivo que tiene el trasfondo de PISA. Sí, pero que algo está fallando cuando tenemos esos resultados y que los problemas de nuestro sistema educativo los sabemos también nosotros, que nos lo están diciendo y no nos están diciendo aquí tienes esto para solucionarlo, que nos están diciendo lo hacéis fatal, pero vosotros solo lo arregláis y encima vamos a publicar que estáis muy mal. Muy breve este último turno de palabra, por favor, muy breve. José, lo lamento, es que no tenemos más... Muy brevemente, una aclaración. Estamos aquí tomando las aclaraciones del informe PISA como si fueran el Padre Nuestro, y no es tal, vamos, no es objetivo, no es nada objetivo. Y muchos estudios en nuestro campo ya lo han criticado, ¿vale? Además, tenemos en cuenta otra cosa, que es que evalúa 3 bloques principales. Si no recuerdo mal, eran capacidad lectora, matemática y ciencia, donde quedan todas las demás materias. Pues que hay muchas más, obviamente, ¿vale? Así que tendríamos que tener en cuenta también el tema de el sesgo en qué conocimiento evaluamos, cuáles no. Si es que al final PISA es otra herramienta de la competición que he dicho antes. Si es que es competición, nos enfrentamos países contra países y vamos a evaluar lo que es más fácil de evaluar, lo que es la matemática, la lectura y tal, pero nos dejamos todo lo demás. Y al final es que otro mecanismo de competición, ¿para qué? Pues para que la empresa y todo esto también se animen en unos países y otros. Y yo estoy convencido de que cada país tiene sus singularidades, de que cada país tiene que resolver sus problemas educativos a su manera, porque cada país conoce cuáles son sus problemas y cuáles son sus soluciones, pero si nos ponemos a enfrentarnos en monos con elefantes y con serpientes, a ver quién sube entre un árbol, ahí no llegamos a ningún sitio. Teníamos otra pregunta entre el auditorio. Vamos cortando, pero como es un tema, como hemos dicho, tan trascendental, da para mucho. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Francisco y era una pregunta sobre todo para Natalia, pero bueno, en realidad ya creo que todos los contertulios lo que les interese me lo pueden responder. Era sobre un comentario que ha hecho antes que se me ha quedado un poco calado en el cerebro, ¿no? Digamos, cuando has dicho un poco así al aire que el plan Bolonia es como necesario, casi dando a entender como que es un mal necesario, ¿no? Yo quería preguntar, un momento, quería que me explicaran hasta qué punto es necesario el plan Bolonia. Sé que supongo que como todos los planes o todos los sistemas tendrá sus pros y tendrá sus contras, pero por mi experiencia personal en 2 facultades, lo que a mí me ha llegado es que es un plan que se empezó a debatir en el 99, se decidió aplicar una década después, en el momento en el que la mayoría de facultades de Europa ya se estaba retirando. Por tanto, un plan que además la mayoría de los profesores
que me han impartido enseñanza siguiéndolo, en general lo han criticado. Dicen, sí, tiene sus cosas buenas, pero... Algo que siempre tiene un pero, creo que es algo que hay que plantearse. Entonces, bueno, si me podéis... Supongo que tendréis cosas que decirme. Un momento brevemente, el Plan Bolonia efectivamente se decide por un acuerdo de los ministros de educación de los diversos países de la Unión Europea en el año 99 y su objetivo principal es dotar de un espacio europeo de educación superior común de manera que se equiparen todas las titulaciones, de manera que haya un espacio universitario que se entienda plenamente en todos los países de la Unión Europea y algunos también adscritos, como el caso de Rusia o Turquía. Lo principal que nos toca a nosotros es que, por ejemplo, las licenciaturas o las diplomaturas pasaron a ser grados, los créditos pasaron a ser ECTS y también se implantó prácticamente por obligación un sistema de máster, es decir, que los másteres se convirtieron casi en un año de especialización a la antigua usanza. Esto, evidentemente, resumido, un plan que llevaría un tratado de la Unión contar, pero grosso modo, en líneas generales, para que nos situemos, es que es un plan de educación que asumen todos los países de la Unión para homogeneizar la educación superior. Yo pienso que ese es el principal fuerte y el punto más positivo que tiene el Plan Bolonia, ¿no? ¿Cómo puede ser mal que nos unifique a Europa, ¿no? Que nos unifique a Europa en términos de títulos universitarios y en otros aspectos, ¿no? Ese es su punto más fuerte, y el segundo punto fuerte que yo entiendo que hay es la flexibilidad, ¿no? Lo hemos vivido, por ejemplo, en esta facultad. Tú antes eras especialista desde el primer año, ¿no? Tú ya tomabas la decisión de que eras profesor de educación física desde el primer año. Ahora ya no. Ahora tienes 3 años para formarte como docente y después especializarte, ¿no? Digamos, yo creo que eso es un punto bastante positivo de Bolonia. A ver, yo contestándote, decía que Bolonia, que lo comenté antes pero no entramos en... Era pues un camino necesario para una oportunidad que o hemos perdido o España no tenía. Si analizamos el Plan Bolonia es buenísimo. Nos da facilidades de movilidad, nos da facilidades de aprendizaje, de competencia y de profesionalidad que a mi compañero le va a encantar. Pero España no estaba totalmente preparada para acoger el Plan Bolonia porque faltaban recursos y profesionales preparados. Por lo tanto, ¿estaba España preparada para recoger el Plan Bolonia? No. ¿Qué es lo que falla en el sistema universitario? Pues que realmente el Plan Bolonia sí tiene pros y contras como cualquier sistema y nos hemos beneficiado, por supuesto, de las posibilidades que nos ha dado, pero que todavía no estamos preparados para acogerlo en totalidad y sacarle todo el jugo que proporciona. Pues también estoy de acuerdo, pero no dudo de la eficacia del Plan Bolonia. Natalia, según lo que dices, entonces tú para, por ejemplo, matricularte en la mención de inglés, debes de saber ya inglés, ¿no? Para poder sacar un día en todas las asignaturas, lo que me estás diciendo, ¿no? Yo lo que te planteo, es lo que he entendido, perdona. Yo lo que te planteo es que, ¿qué prefieres? Que la máquina comience a andar y después ir solucionando entre todos y con buena voluntad los problemas que vayan surgiendo, o esperarnos 5 o 10 años, volver a ser o seguir en la cola de Europa y formar a excelentes profesores, excelentes profesionales para después darle alón y que la máquina comience a andar. Eso ya tienes que optar por una postura u otra. Yo pienso que la correcta, la acertada sería poner buena voluntad entre todos, incluirnos en ese primer grupo innovador y a partir de ahí continuar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que seguir dialogando con las preguntas que nos plantean en los comentarios. Buenas, mi nombre es Fernando y me gustaría retomar el tema del plan de PISA. Están ustedes comentando que no es un informe válido, no sé, que no trata los conocimientos con verdad, que es muy sesgado. Yo estoy de acuerdo en todo eso, creo que es un informe que trata datos cuantitativos, no cualitativos. Y me gustaría que te respondieseis esta pregunta. ¿Dónde quedan las cualidades y las actitudes de las personas? ¿De qué nos sirven tener a profesionales muy bien formados si no saben comportarse como buenos ciudadanos? ¿Para qué nos sirve tener esos conocimientos? Ahondando en ese tema, teníamos también previsto en esta tertulia hablar de dónde quedaba la parte emocional del cerebro. Nos educan a leer, a escribir, a contar y a multiplicar, pero ahondando en esa formación integral, realmente el sistema, como planteaba Fernando, ¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda lo que no se puede contabilizar en un libro o en un boletín de notas numérico? A ver, yo respondiendo eso, sí es verdad que, bueno, aunque mis compañeros sigan insistiendo en que yo quiero la profesionalización, no es así. Y por otra parte, yo estoy muy seguro
de que si en una educación primaria, en la que desde primera hora, desde los niños que entran en tercero, o sea, con 3 años, en infantil, hasta cuando salen del bachillerato, incluso antes de poder elegir, porque un problema que tenía decir nuestro compañero es que de bachillerato no sabemos elegir, pero es que es importante que en la escuela nos enseñen también a conocernos a nosotros mismos. Es que eso es muy importante, y desde infantil, pasando por primaria, debemos tener asignaturas en las que se nos enseñe o se nos enseña a nosotros a pensar en nosotros mismos y pensar qué se nos da bien, descubrir nuestras cualidades, en descubrir qué es lo que nos gusta, para poder luego tomar una decisión cuando llegue el momento en la que luego no nos podamos arrepentir. Y yo creo que el compañero iba por esa línea cuando hablaba en ese sentido, porque, vamos a ver, nosotros nos enseñan mucho conocimiento, y es verdad que aprobamos exámenes y se nos preparaban que luego se nos olviden, que eso es otra historia. Pero no nos enseñan nunca a tratar con otras personas, no nos enseñan a tratar a nosotros mismos, a conocer a nosotros, y tampoco nos enseñan a transmitir lo que nosotros llevamos dentro. El problema es que no hay tiempo. Lo siento, no hay tiempo. No hay tiempo para nada. El problema es que ya estamos dando 6 horas de clase. A pesar de que en otros países que van bastante más avanzados que nosotros no se da 1 hora completa de clase, sino que se dan 45 o 50 minutos. No hay tiempo. Además tenéis que estudiar por la tarde, ¿vale? Tenéis que estudiar inglés, lo siento, ¿vale? Y también pues tenéis que apuntar a una actividad extraescolar porque, hombre, obviamente mens sana in corpore sano, no os vais a poner simplemente a estudiar. También tenéis que apuntaros a eso, ¿vale? Y cuando lleguéis por la noche reventados, ya sí eso, reflexionáis sobre vosotros mismos. El problema es que eso de conocerse a uno mismo, que es tan importante, se queda completamente relegado a la propia persona. Y uno sabe aprender a conocerse a sí mismo. Yo creo que no, porque yo creo que eso es una cosa que se da también con la experiencia. Entonces, es otra forma que tengo de reflexionar acerca del tema del principio de utilidad. Aquí vamos a invertir el tiempo que tenemos, que es poco, vamos a invertir el tiempo que tenemos en aprender cosas útiles, cosas prácticas, cosas pragmáticas, ¿no? Que tú seas microespecializado en una cosa y macroignorante en todas las demás, ¿no? Esto no puede ser. Y la verdad es que es un tema que yo creo que da para mucho. Porque, por ejemplo, una de las asignaturas que yo creo, sinceramente, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro pensamiento es la filosofía. Y aquí nos ha hablado de que la filosofía está eliminada ya del programa. No solo... con el currículum en la mano del planteamiento de los cursos, por ejemplo, de secundaria, vemos cómo se han eliminado de las materias obligatorias todas las que tienen que ver con creación artística, musical o educación visual. Vemos, de hecho, que son optativas en todos los cursos de secundaria, según el nuevo currículo, la educación plástica, visual y audiovisual, música o cultura clásica, por ejemplo. Son optativas que pueden ofertarle al centro y, por tanto, no cursarse. Sin embargo, estaban dentro del currículo obligatorio religión o valores éticos, o evidentemente la lengua extranjera. Pero no solo eso, sino que además en tercer curso se plantea que se tenga que ofrecer, en tercer curso de secundaria, lo vuelvo a repetir, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Es decir, no nos han enseñado a crear desde que tenemos 11 años, pero con 14 tenemos que aprender a saber cómo se crea una empresa. Quizá me estoy posicionando demasiado, lo lamento. Simplemente quería comentar con el currículum que está a disposición de todos en el Boletín Oficial del Estado, al hilo de lo que estabais diciendo de la formación, ¿no? De hacia dónde nos vamos o lo que nos exigen actualmente la legislación. No, yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Se han quitado las asignaturas que no es que no sean útiles, sino que no se evalúan desde arriba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ponerle horas a las asignaturas que sí nos evalúan desde arriba, matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, y quitándole horas a las asignaturas en las que podemos desarrollar nuestro talento y nuestro pensamiento crítico del que no hemos hablado, y es súper importante en edades tempranas, desde edades tempranas. Por lo tanto, ¿qué tenéis que decir? Yo como estudiante de la mención de música y pianista desde hace muchos años, me parece algo aberrante lo que se está haciendo con la asignatura de música en los colegios. Ya de por sí, antes de la 11 estaba bastante deteriorada, pero es que a partir de ahora es que se convierte ya no solo que no es obligatorio, sino que se puede ofertar junto con un segundo idioma o con lo que sea. Y eso a mí me parece absurdo, porque la música, igual que otras artes, ayuda a desarrollar una parte del cerebro que si no es mediante este método no se desarrollaría. Y no podemos andar con un cerebro cojo. Me parece que volvemos a lo mismo, estoy de acuerdo con mi compañera Natalia en esto, en que se está primando demasiado, y volvemos a los informes PISA y todo esto, la evaluación externa, en vez de centrarnos en lo que de verdad es bueno para la persona. Teníamos otra pregunta entre los asistentes. Hola,
Yo soy Manuel Bermúdez y, claro, escuchando me ha dado la impresión de que el diagnóstico estaba claro. Haría falta financiación, haría falta también un acuerdo político, harían falta maestros y profesores vocacionales y que creyeran en el proyecto educativo, y también haría falta el apoyo de los padres, ¿no? Bueno, ¿tenemos algo de todo eso? Gracias, Manuel, por la pregunta. ¿Crees de verdad que hay fines políticos detrás de la reforma de educación? Por Dios, qué clase de cerebrado podría pensar eso, ¿no? El problema es que no hay un consenso y cada 4 años tiramos en una dirección o en otra. Izquierda, derecha, no importa. Lo importante para solucionar este tipo de problemas sería que se llegase a un consenso. El problema es que ni siquiera en la sociedad se llega a un consenso. Porque, ya en serio, todos sois profesores. ¿Qué es lo que pasa cuando a un estudiante de ingeniería o de física le dices que estudia magisterio? Normalmente, la reacción más homogénea, más normal, es... ¿Vale? Entonces, el problema es que la sociedad de verdad cree que nosotros los docentes no somos tan importantes, y lo que está claro es que esta es la única profesión sin la que todas las otras no podrían existir, porque en algún momento a un ingeniero tendrá que enseñarle a ser ingeniero, y en ese momento, antes que ingeniero, es docente. Entonces, pues, que me gustaría saber qué opinan de eso. A mí me gustaría también aprovechar la pregunta de Manuel, que me parece muy profunda y que necesita mucho tiempo para ser respondida, ¿no? Por parte, yo te voy a recoger el guante que has lanzado sobre la participación de los padres, ¿no? Yo pienso que la participación de los padres es muy importante, ¿no? Pero que tiene que tener claro un límite. Tiene que tener claro un límite, porque igual que no nos metemos en el trabajo de los médicos, yo pienso que los profesionales de la educación deben de tomar decisiones en las que los padres deben de estar un poco al margen. Es muy importante, y quiero recalcar que el aporte, ¿no?, de la familia, ¿no?, y de los padres a la educación del niño es vital, pero siempre sabiendo diferenciar cuando está trabajando un profesional de esta materia, digamos la educación, ¿no?, de tu hijo, y cuando eres padre y tienes que ponerle los límites de hora a tu hijo o enseñarle un tipo de alimentación o de hábito, ¿no? A mí me gustaría comentar una cosa con respecto a lo de la participación de los padres, que yo creo que es súper importante, y estoy totalmente de acuerdo con la escuela de padres, con las asociaciones de madres y padres de alumnos, pero cuidado con los padres. O sea, nosotros somos profesionales docentes y los padres son los educadores principales o que comparten la educación con nosotros, pero vamos a tener cuidado. O sea, no podemos dejar que los padres se impongan en la educación que nosotros estamos dándole a sus hijos en el colegio. Lo que denuncian los informes es todo lo contrario, es decir, como que los padres se meten invadiendo, pero no para dotar al profesor de legitimidad. Pero es que hay que tener cuidado, porque yo estoy de acuerdo con que la educación debe ser compartida con los padres, porque pueden aportar motivación, son el motor principal de educación de los hijos, dan una ayuda incondicional, pero vamos a analizar qué caso de padres, porque hay familias en las que el contexto fuera de las aulas no es el adecuado para tú poder contar con ello. Pero hay determinados contextos donde toda la educación del niño recae en el interior de la escuela. O sea, o los padres han hecho una dejación paulatina en este sentido, o al menos es lo que se denuncia. Exacto. Yo te iba a sacar el otro padre negativo, ¿no? Hemos sacado un tipo de padre negativo, que es el que, digamos, el que quiere interferir, ¿no?, en el trabajo de un profesional, y luego está el otro padre negativo, que es todo lo contrario, y es que delega toda responsabilidad en el docente, ¿no?, en la escuela. A mí para ese tipo de padres siempre hay una frase que me encanta, y es gasta el doble de tiempo y la mitad de dinero, ¿no? Digamos que preocúpate por aportar tu porcentaje, ¿no?, en la educación de tu hijo, y deja trabajar a los demás. Sí, pero hablando sobre eso, sobre los padres, a mí, retomando un poco el debate en el que estamos, cuando un niño se encuentra con un padre o con una madre o con una familia que no tiene la mejor forma de educar a su hijo en clase, porque tiene, pues ya sabemos la realidad, problemas de drogodependencia, problemas de que es una familia desestructurada, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le enseñamos a ese niño idiomas, nuevas tecnologías, o le enseñamos a ser
a reconocer que en su casa hay una estructura que no es la correcta. Yo pienso, Natalia, que lo fundamental es conocer a cada niño, ¿no? Nosotros tenemos en un aula 25 o 30 niños, ¿no? Ya mismo 50, pero a día de hoy tenemos unos 30, ¿no? Pues tú tienes que conocer la historia que hay detrás de cada niño para poder hacer tu trabajo lo mejor posible. Con este intenso debate sobre el papel de los padres en la educación, nos vamos unos instantes de publicidad y ahí terminamos el programa en breve. En clave. En clave.